vamos a aprender, a seguir aprendiendo y revisando acerca de Éxodo 20, específicamente de los 10 mandamientos. Seguimos con el segundo mandamiento en el versículo 4. Ya hemos revisado en las predicaciones anteriores acerca de la importancia de no hacernos imágenes ni semejanzas de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra. Anteriormente se pudo ver a través de la predicación del pastor Daniel que cuando nosotros hacemos una imagen para adorar a Dios, nosotros debemos entender de que esa imagen no puede contener la grandeza de Dios, ni puede representarla de manera perfecta. Por lo tanto, al crear alguna imagen y buscar adoración a Dios a través de alguna imagen, quiebra la perspectiva incluso de quién es Dios. Limita su poder, limita su grandeza, limita un montón de cosas que Dios no tiene esa limitancia. Entonces Dios no debe ser adorado a través de ninguna imagen ni de ninguna semejanza. Así que no hay problema en que usted sea un artista y haga esculturas y manifieste belleza a través del arte. El asunto es que usted no debe hacer imágenes donde se pueda manifestar ni buscar en cierta medida el poder de Dios y que el poder de Dios se manifieste en medio de esa adoración. El pueblo de Israel estaba haciendo, o hizo un becerro, para adorar a Dios a través de ese becerro. Y por lo tanto quiso contener, copió una vez más los elementos de los paganos, de personas que no tenían a Dios, los utiliza para adorar a Dios. Y a Dios se le debe adorar de la manera en la que Él manda a adorar. Pero los 10 mandamientos no solamente tienen implicancias, por así decirlo, religiosas o espirituales, digamos, para la vida de la iglesia, de cómo se adora y de la manera en que se hace. Los 10 mandamientos trascienden mucho más allá de eso, porque lo que Dios está haciendo es formar un pueblo. Es formar un pueblo que sea luz para las naciones. Y entonces Dios responde y envía justamente estos 10 mandamientos a causa de eso, de esta formación de un pueblo que manifieste quién es Dios en realidad. Los mandamientos nos enseñan de Dios, no solamente nos coartan en cierta medida nuestra manera de vivir, no solamente nos restringen, sino que nos hablan de Dios mismo. Y eso es esencial comprender porque si no vamos a ver la ley simplemente como la ley, como algo que cumplir, algo con lo cual tenemos que ganar. Y eso no es cierto. La ley nos enseña quién es Dios. Él es el único. Por lo tanto, no podemos hacer imágenes porque no hay ninguna imagen que pueda representar a Dios, porque Dios es espíritu. No hay imagen que lo pueda contener. Entonces, cuando nosotros aprendemos que no debemos matar es justamente porque Dios es vida y así sucesivamente. Cuando Dios nos pide que nosotros no seamos infieles es justamente porque refleja que Él es fiel. Cuando el Señor nos pide, todo lo que nos pide es justamente a causa de que nosotros debemos vivir conforme a quién es Dios y no conforme a lo que nosotros queremos vivir ni conforme al Dios que nosotros nos formamos y nos imaginamos. Desde el pecado de Adán y Eva hacia adelante, el hombre ha buscado evadirse de sus responsabilidades. Cuando Dios va y confronta a Adán, después de haber pecado, haber comido del fruto, Adán se excusa ahí en su mujer, digamos.
la mujer que tú me diste. Y por lo tanto responsabiliza a Dios de por medio también. Posteriormente, la mujer responsabiliza a la serpiente. Y así, constantemente, el hombre y la mujer han buscado evadirse de sus responsabilidades. De hecho, es interesante que hasta cuando conversamos, a veces se evade uno de las responsabilidades. En vez de decir, no, ¿sabes qué? Yo opino tal cosa o yo quiero tal cosa, nosotros decimos, no, yo siento que, entonces ahí le echamos la culpa al corazón. ¿Cierto? No, yo siento que me están diciendo esto, todo eso. No, dígala firme nomás, yo pienso esta cuestión y aquí para adelante y vamos, ¿no? Pero siempre estamos ahí buscando evadirnos, irnos por la tangente. Y eso causa un grave problema. Los que tienen hijos, digamos, más de uno, el uno le echa la culpa al otro, ¿no? Entonces, al final no saben para dónde va la sandalia, ¿no? Entonces, pero como hay dos, entonces, no. Es importante esta situación porque evade nuestra responsabilidad y el formar imágenes para buscar a Dios no está bien porque justamente evade nuestras responsabilidades. Y lo que hoy voy a predicar tiene que ver justamente no con una implicación específica en la adoración, sino con lo que implica el hacernos imágenes, lo que implica para nuestra vida, de lo cual nosotros nos estamos deshaciendo. Hoy día los hombres se alejan de las familias y le echan en cierta medida la culpa a las mujeres se divorcian de sus maridos y le echan la culpa a los varones, los hijos a veces se alejan de los padres y le echan la culpa a sus papás y cada uno va culpando al otro sucesivamente y nadie se hace responsable al final por las cosas que están sucediendo. Incluso vivimos en una cultura de la cual nadie desea hacerse responsable, ni siquiera en el mundo de la política. Y vemos en cierta medida ahí una decadencia de las responsabilidades y de cómo también nuestra nación se está discipulando en cierta medida a través de evadir su responsabilidad. Y eso implica también a la iglesia. La iglesia también se hace a un lado a veces porque evade sus responsabilidades y dice, existen ONG suficientes para tratar ciertos temas, existen ciertas entidades para tratar ciertas cosas y la iglesia a veces no se hace responsable de las áreas en las cuales debería estar trabajando y sino que la iglesia se repliega muchas veces a la misma comunidad, a la misma iglesia, sin poder ser la sal y luz que Dios le exige a la iglesia en el quehacer cotidiano. La vida espiritual del creyente es mucho más que la vida dominical y debemos comprender que no somos la iglesia del domingo, sino que somos la iglesia del día lunes. Quiero invitarlos a leer Éxodo 20. Del versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Bien. Dice así la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios primero se revela antes de entregar cualquier ley. Él nos dice, yo soy Jehová. Yo soy el Dios. No hay nadie más además de mí. Esto nos enfrenta hacia una realidad y un reconocimiento de quién es Dios, pero también nos debe enfrentar hacia un reconocimiento de quiénes somos nosotros. Y la primera implicancia de hacernos imágenes y semejanza de Dios es justamente que nosotros negamos
el hecho por el cual nosotros somos creados. Y esto quiero que abramos la Biblia ahí en Génesis 1, versículos del 26 en adelante. Cuando nosotros nos hacemos imágenes de algún Dios para adorarle, para rendirle culto, o solamente para representar a ese Dios único, nosotros negamos quiénes somos. Versículo 26 dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Negamos nuestra esencia cuando hacemos alguna imagen que represente a Dios, porque nosotros somos creados a la imagen de Dios. Usted no contiene la imagen de Dios. Usted es creado a imagen y semejanza de Dios. No niegue su identidad entregándole la identidad que Dios le dio a usted, entregándosela a algo hecho con sus propias manos, algo que se parezca a nosotros. Evadimos nuestra responsabilidad y quiénes somos sin darnos cuenta al buscar adorar a Dios a través de las imágenes. Él nos entregó a nosotros algo esencial y no podemos vivir en esta esquizofrenia espiritual. No podemos adorar a otras cosas y buscar a Dios a través de otras cosas porque Dios nos hizo simplemente a su imagen. Dios quiso ejercer su poder en la tierra a través de nosotros, de los que fuimos creados a su imagen y semejanza. Dios desea mostrar su poder, su grandeza en morar en nosotros, en los seres hechos a su imagen y semejanza. Y que su poder, grandeza, misericordia, amor, gracia, gloria se irradia al mundo a través de nosotros. Nosotros cedemos nuestra participación en el mundo cuando nos hacemos una imagen para adorar a Dios. Nosotros cedemos ser portadores de la imagen de Dios y tratamos de entregársela a otra cosa. Pasamos a ser incluso dominados por esa imagen que hemos grabado, por la imagen que nosotros hemos creado, evadiendo nuestra responsabilidad y negando la identidad que Dios nos entregó. Y nuestras vidas finalmente se transforman en la imagen del Dios al cual nosotros servimos. Nosotros no podemos tener otra imagen de Dios, no podemos inventar ninguna, porque nosotros somos esa imagen. Estamos negando un principio de la creación. Lo que Dios está diciendo en Éxodo 20 ya lo venía diciendo de antes. A Dios no se le ocurrió. Tú eres imagen del Señor. Nosotros no la contenemos, sino que somos hechos a su imagen. Y eso nos distingue de animales, nos distingue de todo lo demás que ha sido creado. Incluso nos distingue de los mismos ángeles. Por lo tanto, nuestra imagen está determinada hacia dos caminos: a ser creados a imagen y semejanza de Dios. Nos invita a tener un gobierno en la tierra responsable y también a una elección religiosa para servir a Dios o para servir a cualquier cosa. Esa es la distinción que nos entrega Dios mismo en nuestra identidad al ser creados a imagen y semejanza. Se debe reconocer entonces que aquí lo que manifiesta el texto de Éxodo 20 no es que el pueblo de Dios estaba adorando a otro Dios, sino que estaba adorando a Dios a través de una representación que ellos mismos habían inventado. Ellos creían que necesitaban un medio
por el cual adorar a Dios, otra imagen. Pero no es necesario crear otra imagen porque nosotros somos esa imagen. Los ídolos, los dioses con minúscula, usurpan el lugar de Dios. Y si Dios no es nuestro Dios, no tenemos lealtad para con Él. Esto es lo que nos enseña Romanos 1, de que la idolatría es simplemente una desobediencia humana, donde nosotros cambiamos la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando nosotros creamos una imagen de Dios, estamos cambiando la verdad de Dios por la mentira. Estamos tomando una opción que Dios no nos ha permitido que nosotros tomemos, porque nosotros somos creados ahí en su imagen, para adorarle y para rendirle culto. Se entiende que los ídolos usurpan el lugar de Dios y las imágenes de Dios usurpan el lugar de nosotros en la tierra. ¿Se entiende? Y esto es importante reconocerlo. No es solamente de adoración. No es solamente, digamos, de una área espiritual. La imagen de Dios debe manifestar a Dios en todo lo que ella hace. Porque fue creada para adorar. No el domingo, sino hacer la iglesia del día lunes. La idolatría presupone ídolos y su esencia es el reinado de Dios y es un intento de adorar algo dentro de la creación. La gente trató de representar a Dios o lo que las personas pensaban de lo que era Dios por medio de estatuas, pero estas estatuas construyen una imagen de la deidad, un objeto. Y es importante recalcar esto, porque lo que implica cuando nosotros hacemos imágenes para adorar a Dios es negar nuestra propia identidad que fue entregada por Dios desde un principio. Y esa identidad debe permanecer ahí para siempre. Dios no nos crea a su imagen para que después no seamos más su imagen. Él nos crea para que sigamos siendo su imagen y semejanza. Lo que implica el hacernos imágenes, entonces, no es solamente que negamos nuestra identidad, sino que también es que esta imagen usurpa nuestro lugar aquí en la tierra. De hecho, el mundo antiguo nunca pensó que esa imagen creada era Dios, sino que consideraban que por medio de él la deidad representaba a estas personas. Era en cierta medida la representación de un Dios invisible que representa su poder y majestad. Y la majestad de Dios es entregada y representada en nosotros, quienes fuimos creados a su imagen. Entonces, este ídolo constituía un símbolo, mediaba y manifestaba la gloria de ese Dios en la creación. Pero justamente el que Dios nos haya creado a nosotros a su imagen y semejanza, eso manifiesta que nosotros somos los portadores de la gloria de Dios en el mundo que Dios creó. El ídolo o la imagen representa una imagen local de un Dios. Representa la localidad de este Dios, de que Dios habita ahí, de que está representado ahí. De la misma manera, los seres humanos representamos
a Dios en la tierra, somos creados a su imagen. Por lo tanto, somos los representantes de Dios para toda la creación. No neguemos más para lo cual fuimos hechos. Somos nosotros los mayordomos, manifestamos su presencia y reflejamos la gloria de Dios en todo lo que hacemos. En nuestros estudios, en el trabajo, en la iglesia para adorar, en el servicio, en nuestro hogar. Esta imagen es manifiesta en la persona completa, no solamente en el alma, sino que también en su cuerpo. Por lo tanto, nosotros somos quienes hacemos visible a este Dios invisible, al ser creados a su imagen y semejanza. Se da cuenta de la grandeza simplemente y el privilegio de ser un ser humano. Se da cuenta el valor único que le da frente al valor inútil que le da el paganismo, a través de la búsqueda del aborto, a través de la búsqueda de la eutanasia, donde la imagen de Dios no es dignificada. Estas son implicancias concretas para la vida, son implicancias concretas para la nación. En todas las actividades que nosotros hacemos, demostramos el gobierno amoroso de nuestro Señor. Es importante también reconocer que cuando el hombre y la mujer pecan, esta imagen queda distorsionada, no queda eliminada de ninguna manera, solo queda distorsionada. Y el hombre, esto es a causa justamente de que la imagen de Dios depende 100% de la relación que tiene el ser humano con Dios. Por lo tanto, la idolatría busca hacer visible en cierta medida a Dios, pero de una manera equivocada. Y entregamos de esa manera nuestra responsabilidad a los ídolos. Nosotros somos los responsables y no otros seres que nosotros creamos. Negamos cuando creamos imágenes y semejanzas delante de Dios, negamos nuestro llamado a vivir de forma tal que el gobierno amoroso de Dios puede hacer todo lo contrario, en cultivar la desobediencia aquí en la tierra. La idolatría es una alternativa ilegítima de reflejar a Dios, es vivir en una falsa adoración y cesar de reflejar los estándares de Dios, porque la idolatría tiene dos consecuencias trágicas, que es una falsa adoración y un reflejo falso de quién es Dios. Entonces, el mandamiento primero enfoca a Yahvé como el único Dios y verdadero, y el segundo mandamiento enfoca a la humanidad como la única creada a imagen de Dios. Y no podemos inventar cualquier otra cosa a la cual adorar, porque solamente hay un Dios, y de la misma manera no tenemos autoridad para nombrar quién iba a tener esa imagen de Dios. Dios ya lo acordó cuando nos creó y nos dice: tú serás mi imagen. Te creé yo, Dios, a mi imagen. No hice a esos ídolos que tú haces. Los ídolos jamás pueden tener una representación perfecta, la cual nosotros tenemos, ya que no tienen la capacidad ni de crear, ni de vivir, ni de adorar como nosotros lo hacemos. Tienen oídos, pero no oyen. No tienen la capacidad de crear, de vivir, ni de adorar como nosotros la tenemos. Esa tarea es nuestra, es del ser humano, al ser creados a imagen y semejanza de Dios. La idolatría no solamente usurpa el lugar de Dios, sino que también usurpa el lugar de nosotros. Contradice el reinado del Señor como nuestro Señor, y contradice también nuestro llamado de representarlo en obediencia diaria, de ser su imagen en este mundo. El ser creados a su imagen nos demuestra
una naturaleza intrínsecamente religiosa, para la cual respondemos que fuimos creados para adorar a Dios en todo lo que hacemos, a pesar de que ahora el mundo dice que no tenemos una naturaleza religiosa. Por lo tanto, solamente hay dos caminos, uno que conduce a la verdadera adoración y el otro que conduce al servicio de ídolos falsos, de imágenes que no existen, que no oyen, que no escuchan, ni que nada pueden hacer, y que ni siquiera pueden representar a Dios aquí en su creación. Entonces, o somos la imagen de Dios en la administración amorosa de este mundo, o bien perdemos el derecho de esa tarea con la desobediencia, creando otra imagen a nuestra semejanza, creyendo que es la semejanza de Dios. O somos la imagen de Dios que administra de manera amorosa este mundo, o si no, perdemos ese derecho cuando buscamos adorar a Dios a través de alguna otra imagen. ¿Se han dado cuenta que las imágenes se parecen a nosotros? Eso justamente porque la imagen usurpa y quita nuestro lugar aquí en la tierra. Sin embargo, otra implicancia de hacernos imágenes es que después de esta caída nosotros vamos a buscar otras cosas que nos representen y por sí mismo que nosotros no tengamos más responsabilidad en este mundo. Sin embargo, ahí viene nuestro Señor Jesucristo a renovar y a hacernos comprender de que nosotros somos la imagen de ese Dios invisible y que Él es la imagen perfecta de ese Dios invisible. No solamente está el énfasis de que fuimos creados a su imagen de Dios, ni tampoco solamente está el énfasis en que esta imagen de Dios queda distorsionada, no eliminada, sino que también está el énfasis explícito en la Biblia de que hay una restauración real de la imagen de Dios. Y esta restauración real de la imagen de Dios está entregada por Dios a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Los no creyentes tienen esta imagen de Dios distorsionada, pero la iglesia tiene esta imagen de Dios redimida, que es vista como una nueva humanidad, como una humanidad salvada para cumplir los propósitos de Dios que fueron entregados desde un principio. La iglesia entonces es la imagen restaurada de Dios, ya que la iglesia es una nueva criatura y también redimida. Por lo tanto, la imagen de Dios solamente se puede restaurar cuando Dios muestra su gracia en Cristo, prometida desde Génesis en el versículo 15 del capítulo 3. Y esta restauración viene con instrucciones también de que debe ser santa, justamente porque Dios es santo. Al ser creados a su imagen y semejanza, debemos buscar cada vez más ser parecidos a nuestro Dios. Por lo tanto, el ser humano ha sido llamado a servir a Dios y al prójimo, ya que ha sido creado a la imagen de Dios junto con otras personas que forman una comunidad genuina, la cual era el propósito de Dios desde la creación. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, por lo tanto nos apunta a nuestro Señor como cabeza única de la iglesia. Incluso el Nuevo Testamento se refiere a Jesús como la imagen de Dios por excelencia, la imagen de Dios perfecta. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 15, también en Hebreos 1:3 y en 2 de Corintios 4. Del versículo 4 en adelante. Dice en Corintios que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro y que podemos ser angustiados, mas no desesperados, y que nuestra iluminación se basa en la gloria de Dios a través de Jesucristo. Cristo
es llamado la imagen de Dios por excelencia. Así que Cristo es esa imagen perfecta. Por lo tanto, nosotros debemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, de esa imagen real, para cumplir el propósito, de tal manera que Corintios nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Este cumple justamente con la tarea de reflejar al Dios. El fracaso del primer Adán, ahí en Génesis, vino este segundo Adán para renovar y reflejar de manera perfecta lo que Dios quería desde un principio para la humanidad. Así que como los cristianos se identifican con Adán fallando en reflejar la imagen de Dios en nuestras vidas, también se deben identificar a la imagen de Cristo, reflejando esa imagen una vez más. Porque la Biblia nos dice incluso que cuando Cristo regrese, nosotros seremos semejantes a Él. Ya no tendremos más esos deseos de arrancarnos, de evadir nuestra responsabilidad, porque Cristo será el primogénito de muchos hermanos. La realidad no es solamente para el futuro, sino también para el presente, y es por eso que el llamado de vivir en santidad y ser imitadores de Cristo es justamente para el hoy y el ahora, aquí en este mundo, y representar esta imagen que estaba distorsionada por el pecado, ahora representar la imagen de Dios por excelencia a través de Cristo en nosotros, siendo imitadores de Él, manifestando una vez más su gracia en la creación, manifestando una vez más el gobierno de Dios en nuestra vida, así como Cristo representó completamente a Dios toda su vida, así nosotros, la iglesia, debemos manifestar visiblemente la vida y la presencia de Cristo como el Señor del hoy, el aquí y el ahora. No evadamos más nuestra responsabilidad y adquiramos la responsabilidad a través del conocimiento de Cristo. Jesús no evadió su responsabilidad, una responsabilidad que no le correspondía pagar por nuestro pecado. Él se hizo responsable con eso. Al crear otra imagen y semejanza de Dios, evadimos lo que nosotros somos, evadimos el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Entregamos el lugar hermoso que Dios nos entregó, se lo entregamos a otros seres que ni siquiera escuchan, que ni siquiera oyen, que ni siquiera se mueven. Y además negamos. Cuando nosotros creamos otra imagen que representa a Dios, negamos que Cristo sea la imagen perfecta del Señor. Es por eso que es necesario que volvamos a Cristo, reconozcamos su perfección y que nosotros la persigamos y la vivamos ahí en santidad. Esas tres implicancias del crear imágenes y semejanza de Dios están implícitas aquí en el texto y van a llevar a la decadencia del mundo si nosotros no nos hacemos responsables. Porque si no, no habría quien manifestara la gloria, majestad y el propósito del Señor aquí en la tierra, ahora, hoy día. Seamos una iglesia responsable. Seamos hijos de Dios responsables. No que evaden su responsabilidad, sino que la toman como un regalo hermoso del Señor. La imagen de Dios en nuestras vidas es un regalo maravilloso que nos distingue de todo lo creado. Y cuando nosotros no valoramos, entonces no valoramos al Creador de esa imagen que ha sido puesta en nosotros.